Introducción al libro de Ruth. Y aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Betlem de Judá fue a peregrinar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Ruth 1:1. Hermanos, creemos que el Señor ha puesto en nuestro corazón, después de pensar unos días sobre qué podríamos estudiar después de haber concluido nuestro análisis sencillo sobre los jueces, creemos que el Señor es el que nos ha movido a tomar el libro de Ruth como el objeto de nuestro estudio. El libro de Ruth, que es una historia ciertamente breve, pues todo su contenido apenas se abarca en 4 capítulos, que por cierto no son muy grandes. Con toda la historia que se nos presenta en esta corta narración, se podría decir de ella que es una narración que atrapa la mente y la atención de los que aman la palabra del Señor, de los que buscan aprender más de la palabra del Señor, no limitándose a ciertos pasajes o libros, sino tomando, como decía el apóstol Pablo, todo el consejo de Dios. Ruth es un libro que forma parte del canon bíblico, así que nos conviene estudiarlo. El libro de Ruth en su narración es muy exquisita, deleitable, interesante, atractiva para los ojos que se posan sobre ella para leerla. Una narración que tiene mucho que decirnos. El libro de Ruth, como ustedes verán, sobresale por la relación que se forja entre 2 mujeres, una mujer joven y otra de edad. El papel de la más joven era la de nuera, la de la mayor, la de la suegra. Es por detalles quizás no tan, o de los más pocos conocidos, por los cuales tiene uno cierta referencia al libro de Ruth. Porque hablando, por ejemplo, de una mujer joven que murió su marido, que podía rehacer su vida, como se dice, buscando volver a casarse en su tierra, vemos en ella una mujer cuya decisión se ve muy pocas veces en estos días últimos, cuya determinación se ve muy poco incluso entre los cristianos. Una mujer que estuvo dispuesta a dejarlo todo para comenzar de nuevo en un mundo desconocido. Un amor que muy pocas veces se ve y se muestra hoy en día, aún entre los que a sí mismos se llaman hermanos en la fe. Otra de las cosas también por las cuales creo que es de las poquitas por las cuales se conoce el libro de Ruth, es porque cuando ella se refirió a su suegra, cuando ésta le decía que se regresara a su pueblo con su familia y buscara hacer su propia vida, ella le dijo: no me ruegues que me aparte de ti, que me separe, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y bueno, cita muy conocida que muchas veces se toma para, si no igualar, sí ilustrar la relación matrimonial. Porque así como el verso de Cantares que también se usa para estas cosas, donde pone un sello sobre tu corazón y eso, así también las palabras de Ruth, que dirigió a su suegra, se estampan en papeles, y con ello se quiere dar a entender que así es el amor de ella hacia el marido o viceversa. Son esas cosas pocas por las cuales se puede identificar el libro de Ruth. Debemos darnos cuenta que la historia de Ruth ciertamente
en las mismas palabras que acabamos de mencionar que dijo, pareciera una novela romántica, un lenguaje romántico, pero no es así. Es una historia como tal, pero que dentro de ella está la enseñanza del Señor para nosotros. Porque cuando vemos la relación de Ruth y de su suegra Noemí, lo que estamos viendo más bien es que se refleja el amor y el afecto desinteresado de la joven mujer por quien fue o era la madre de su marido muerto. Consideramos este relato y debemos de verlo así, como una manera de crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque incluso Cristo está aquí. Entonces lo que haremos en esta tarde de manera breve será simplemente introducirnos al libro de Ruth, mencionando algunas cosas que sobresalen para que cuando comencemos el estudio ya más detenidamente, más sistemáticamente, podamos comprender todavía un poco más a la luz de estos detalles que hemos de mencionar. En primer lugar, es de vital importancia que tengamos como parte de nuestro conocimiento que el libro de Ruth es el segundo o el primero más bien de 2 libros en toda la Biblia que llevan el nombre de una mujer. En nuestra Biblia, en la palabra del Señor que tenemos, de los 66 libros, solo 2 tienen o llevan el nombre de mujer. Ruth es uno y el otro es el libro de Esther. Que igual Esther no es un libro muy extenso. Sin embargo, podemos ver algunas semejanzas porque en ambas historias se nos presenta a 2 mujeres jóvenes, sí en situaciones diversas, pero diferentes, pero jóvenes, que por las situaciones que vivieron tuvieron que determinarse o tuvieron que mostrar valor, firmeza en sus decisiones, estar dispuestas a hacer más de lo que cualquier persona haría, de lo que cualquiera persona común haría. Las decisiones que ellas tomaron en su momento cambiaron el curso de la historia, en el caso de Esther de un pueblo y en el caso de Ruth no solamente en términos familiares o personales, sino también que nos enseña algo que tiene que ver con la misma eternidad. Entonces este es uno de los 2 libros que llevan el nombre de una mujer y no es asunto menor, porque si consideramos la manera en que la mujer ha sido tratada a lo largo de los años después de la caída del hombre, pues realmente que aparezcan sus nombres en el canon bíblico es algo de llamar la atención, porque la mujer, sobre todo en las culturas orientales, eran consideradas un poco más que un objeto, no tanto una ayuda idónea, no tanto alguien de quien se puede obtener una bendición, sino personas que eran humilladas, o el género que era humillada, el género femenino, las mujeres, por los hombres. Entonces, que ya en la Biblia aparezcan 2 nombres de mujeres, ya es algo importante y podemos ver que nunca fue el interés de Dios de que las mujeres quedaran en un papel menor. Tienen su lugar en la humanidad, en la sociedad, pero el pecado del hombre ha llevado a situaciones tan tristes, tan terribles en relación con la mujer. Pero aquí vemos la gracia de Dios en relación, en este caso, con Ruth. Ruth la moabita. Bueno, se dice Ruth la moabita porque era de
la nación de Moab. En términos consanguíneos, la nación de Israel y la nación de Moab eran parientes, porque Moab era hijo, o los descendientes de Moab eran descendientes del hijo de Lot, quien era pariente, primo hermano de Abraham. Entonces, si Israel, el pueblo de Israel, fuera una persona y Moab otra, serían primos segundos. He ahí entonces la importancia, pues, con todo, por no ser de la línea de Abraham, se constituían también una nación gentil. Ellos tenían su territorio hacia el sur de Israel, que colindaban sus límites con la tribu de Judá. Ruth la moabita era de ese lugar. Bueno, para estas alturas ya difícilmente se podían ver como familiares. Sin embargo, en su ascendencia nos lleva hasta Lot y Abraham. En segundo lugar, como habrán notado, hermanos, la historia de Ruth la moabita se desarrolla en el tiempo de los jueces. Por eso, aunque hemos concluido nuestro estudio del libro de los jueces, aún estamos apegados a ese libro, porque este desarrollo de esta historia, de esta familia, de estas personas, fue cuando gobernaban los jueces. Que si fue al principio, a la mitad de la época de los jueces o al final, eso no importa ahora. Conviénenos tener en cuenta que el desarrollo que se nos está presentando es una historia donde podemos ver la esperanza, donde podemos ver fe, donde podemos ver Dios obrando. La historia de Ruth, que es como una pequeña historia en medio de todo lo que sucedía en esos tiempos en la nación de Israel, en las 12 tribus, se contrasta totalmente, porque ya hemos dicho que la historia de los jueces tiene, o se puede definir en pocas palabras: pecado, juicio, arrepentimiento, pecado, juicio, arrepentimiento, pecado, juicio, arrepentimiento, salvación, pecado, juicio, arrepentimiento, juicio y salvación, y así. Pero cuando leemos la historia de Ruth, nuestro corazón se alegra, porque todo lo que leímos en el libro de los jueces son historias terribles, historias que nos hacen ver el estado espiritual que hemos mencionado ya muchas veces. Sin embargo, cuando reducimos nuestros ojos a ver lo de la historia de Ruth, y en este caso también de Elimelech y de Noemí, nos damos cuenta que hay esperanza en las cosas que el Señor estaba obrando, aun cuando la nación estaba en pleno decaimiento espiritual. Debe llamar nuestra atención que, habiendo visto cosas tristes y muy graves en la historia de los jueces, esta pequeña historia de esta familia termina en alegría, en gozo, en felicidad, aunque no está tampoco libre de la tragedia, del dolor, del sufrimiento. Vemos en Ruth a un hombre con planes, que busca subsistir con su familia en medio de los sufrimientos que estaba teniendo el pueblo de Israel. Un hombre que tuvo planes, pero cuyos planes fueron cortados. Vemos la historia de un hombre que junto a su esposa y a sus hijos van en busca de una vida mejor. Sin embargo, en ese intento pierde la vida él, pierden la vida sus hijos, y bueno, la pobre mujer desconsolada, con una cosa terrible esto que le sucedió, un dolor muy grande,
Por eso es que Noemí se cambió el nombre de Noemí a Mara, por ese dolor tan grave que estaba viviendo, el perder a su esposo y a sus hijos. En esta historia vemos a dos jóvenes mujeres que fueron las esposas de los hijos de Noemí, al principio con una resolución de querer acompañar a su suegra, de donde ella era cuando se iba a regresar a la tierra de Israel. Pero ante la insistencia de su suegra, una desiste de su deseo de acompañarla, mientras que la otra se mantiene firme en su decisión. Es una historia donde vemos a Dios mostrando su misericordia, porque si bien es cierto que no hay una revelación a alguno de los que participan en esta historia, como lo fue con los jueces, podemos ver su mano obrando providencialmente en favor de dos mujeres que aparentemente estaban desamparadas. Vemos, como habíamos dicho, a una joven mujer que deja todo y busca comenzar de nuevo en todo sentido, en el sentido religioso, en el sentido cultural, en el sentido familiar, yendo a un lugar que desconocía, a una tierra donde ella sería vista como extranjera. Estos son los detalles que marcan el libro de Ruth, hermanos. Además, en tercer lugar, esta historia tan pequeña tiene un significado trascendental e importante por la línea genealógica que al final se establece. Esta mujer, Ruth la moabita, era extranjera, era idólatra, era una mujer que practicaba costumbres paganas, costumbres que deshonraban y ofendían al Dios de Israel. Sin embargo, en la decisión suya de acompañar a Noemí, fue introducida después en cómo se nos va contando y cómo se va desarrollando su historia, fue introducida como parte en la genealogía de David, el gran rey de Israel. Ruth, que fue esposa de Booz, que aquí no sabemos al principio quién es Booz y todo eso, al final vemos que Booz venía del linaje de Judá. Por lo tanto, Booz fue el bisabuelo y Ruth la moabita fue bisabuela de David, el cantor de Israel. Vean cómo hace el Señor las cosas. Una mujer impía, una mujer idólatra, que es llevada por la gracia de Dios a la nación escogida. Difícilmente, o es imposible que pensemos que Ruth estuvo buscando esta relación con Booz porque sabía que de ahí vendría el rey David. Para nada. Ella actuó en amor, en afecto por su suegra, y las cosas que se fueron dando fueron guiadas providencialmente por la mano del Señor. Ruth entonces fue la bisabuela del rey David. ¡Qué cosas tan maravillosas el Señor nos presenta! Por si esto fuera poco, lo más maravilloso de todo esto es que no solamente Dios le concedió formar parte en la genealogía de David, sino todavía en el descendiente de David según la carne. Nos referimos al eterno Hijo de Dios. Porque ustedes se darán cuenta que el Señor Jesús, como nos lo presenta la Escritura, viene en la carne del linaje de David. O sea que en el Señor Jesucristo hay, por decirlo así, sangre real humana y sobre todo linaje real del cielo celestial. Y Ruth toma participación en ello, porque ella, sin buscarlo, así deberíamos hacer las cosas, sin buscar convenientemente, Ruth es nombrada en el capítulo 1 de Mateo cuando se habla de libro de la generación de Jesucristo, hijo de David, y así. Es ahí en Mateo 1 donde se nos habla, donde se menciona a esta mujer. Versículo 5, porque comienza diciendo Mateo 1, libro de la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham.
Y el versículo 5 dice, y Salmón engendró de Racab a Booz, y Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed engendró a Isaí o a Jesé, y Jesé engendró al rey David. Entonces vean, ella, una mujer gentil, una mujer que a no ser por la gracia de Dios quedaría excluida y quedaría como una más dentro de la nación moabita, practicando su culto, practicando sus rituales, es traída, introducida o injertada a la nación, y de ella viene David y viene el Señor Jesucristo. ¿No es eso un detalle importante dentro de esta corta historia que está en la palabra del Señor? Además vemos a las personas que toman lugar o que toman una parte en esto que se nos presenta en escasos 4 capítulos. Hablamos de los actores que toman participación. En primer lugar tenemos a Elimelec, el marido de Noemí, cuyo nombre significa mi Dios es rey. Dios su rey, o mi Dios es, o mi rey es soberano. Y si consideramos el significado de su nombre es importante, porque realmente la soberanía de Dios aquí se manifiesta. Elimelec va con un fin, va con un propósito, va con un plan definido que se trunca, porque así son los planes humanos, pero Dios en su soberanía hace cosas mejores que lo que los hombres, en este caso él, había planeado. Esa es la contraparte, planes eternos y planes humanos que se ven interrumpidos, planes eternos que se cumplen. Es ese Elimelec el que comenzó esta historia al determinar irse a Moab. Tenemos también a la esposa de Elimelec, cuyo nombre es Noemí, y cuyo significado del nombre es hermoso, agradable, amable o placentero. Ella es la que sufrió el golpe más grande al ver a su marido muerto y a sus hijos muertos. Por eso dijimos que en esta situación, cuando regresa, la gente la admiraba, que se había ido con 4 y regresó, se había ido con 3 personas, regresó con una mujer. 3 hombres ya no regresaron, pero regresó con una mujer, y ella decía, ya no me llamen Noemí, llamadme Mara, porque la mano de Jehová ha salido contra mí. Entonces, ese es su nombre, placentera, y aunque por un momento la amargura tocó su corazón muy fuerte, al final su nombre se hizo realidad en su significado. También tenemos a los hijos de Elimelec y de Noemí, cuya participación es poca, nula, porque se habla de ellos de una forma muy escueta, muy de paso nada más. Los nombres de los hijos son Mahalón, que significa enfermizo, y Kelión, cuyo significado es débil o caído. Algunos comentaristas han supuesto, si no por este significado de los nombres de ellos, había como poca esperanza en sus padres de que ellos llegaran a largos años. ¿Por qué? Bueno, porque ellos salieron huyendo por el hambre, la necesidad, la falta de los medios para subsistir. Si quizás sus padres les pusieran estos nombres por la situación que estaban viviendo. Recuerden que cuando el juicio de Dios llegaba sobre Israel en el tiempo de los jueces era para todos. Entonces, si esto es así o no, pues no es un detalle que ahorita vaya a ocupar nuestro tiempo. Solamente decimos que los hijos de Elimelec y de Noemí poco se mencionan en esta corta historia. Mahalón y Kelión. Ellos fueron los esposos de estas 2 mujeres moabitas. Una se casó con Orfa y la otra se casó con Ruth. Ruth, que es la actriz principal de lo que se nos está contando.
Ruth significa compañera o apego. Y en este caso su nombre se aplica a la decisión que ella tomó de acompañar a Noemí, porque la acompañó como su compañera, valga la redundancia. Fue su compañera y además determinó acompañarla con un apego en su corazón, en un amor afectuoso y profundo por ella, ya que le hizo honor a su nombre. Digo, considerando pues que en estos días es muy difícil que alguien se vuelva compañero de alguien en las aflicciones, porque se dice pues que el hombre tiene muchos amigos mientras está bien, pero cuando empieza la aflicción es abandonada. Y en este caso ella, la compañera de Noemí, es compañera porque va con ella en la aflicción. Entonces, ella es Ruth, compañera o apego. Y bueno, Orfa pues también tiene una participación, ya de por sí breve la historia, más breve aún es su participación. Por un momento quiso irse y se regresa. Orfa, la compañera de Ruth. Y tenemos a Booz, un personaje importante a partir del capítulo 2. Booz significa en fortaleza o que está en fortaleza. Y vemos cómo culmina la historia, vemos cómo los detalles que se nos van dando en cómo se conocieron Ruth y Booz, cómo llegaron a casarse. Dios, la fortaleza de los suyos, puso este camino para mostrar su gracia a ambas mujeres, a Ruth y a Noemí. Ellos son entonces los principales actores de esta historia corta pero maravillosa. Pero además hemos de notar, como dice Pablo Hoff, que Ruth forma un puente entre la época de los jueces y la de Samuel y la de David. Porque quizás para terminar todo este asunto de los jueces tenemos que tocar también parte del libro de Samuel, el primer libro, porque hasta ahí, aunque ya se nos narra ahí del primer rey, es hasta los capítulos siguientes, los primeros, es parte de los jueces también. Eso lo veremos después. Es un puente, Ruth, jueces y Samuel. Además de que vemos en su interior la bondad y la fidelidad de Dios en un tiempo cuando imperaba la crueldad, el desenfreno y la iniquidad en el pueblo escogido de Dios. Pero podemos ver que entre todos esas gentes que componían la nación israelita, no todos se dieron a esta misma clase de pecados. Revela también la providencia divina. En medio de los actos de desobediencia, Dios hace brillar por su amor una luz de esperanza en estos tiempos de oscuridad. Además nos enseña una lección misionera, demostrando que una mujer gentil se convirtió en seguidora fiel y leal del Dios de Israel, y mostrando también que David, el antecesor de Jesús, viene de una mujer gentil. Estos son entonces, hermanos, a grandes rasgos, los detalles más importantes del libro de Ruth. No sé si alguno de ustedes lo ha leído en más de una ocasión. Ojalá y no, pero puede haber alguno que nunca lo haya leído o que no le llame la atención. Por medio de estos detalles, a manera de una introducción muy breve, queremos entonces llamar vuestra atención y que se despierte en ustedes el interés para estudiar este libro de 4 capítulos. El tiempo que sea necesario. Hay cosas que ver allí, hay cosas que aprender. Esperamos entonces que su corazón esté dispuesto y a partir de la próxima semana, Dios mediante, estemos tomando participación del estudio del libro de Ruth. Ruth la Moabita, un libro corto, pero muy grandes enseñanzas hemos de obtener, seguramente por la gracia de Dios. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén.